Este artista tuvo una vida tan trágica que se enamoró de la desvivisión y la reflejaba en su arte. Tristemente, el final de sus días no fue tan bonito. Silas Benciński, gracias a que hablé de una película de terror en la que fue muy fuerte la referencia a este personaje, a este artista, y yo les comenté que era mi favorito y que tenía una de sus obras tatuadas en el brazo, ustedes tranquilamente me comentaron en el video su nombre, o sea, porque dije adivinen quién es y luego dije su nombre y ustedes comentaron su nombre abajo porque son todos unos bromistas. Son los jajas. Así es que, ya que seguimos hablando de cositas dark y él es mi artista favorito, está en mi top, ¿por qué no hablamos un poquito de él? Nacido en 1929, desde pequeñito, como siempre dicen, tuvo una afinidad por lo que es el arte y le llamaba muchísimo la atención el dibujo. Estuvo trabajando mucho tiempo en una estación de trenes, barriendo los trenes, limpiando, cositas así. Y se acostumbró muchísimo a que lo sobajaran, a sentirse menos, a no sentirse relevante y siempre estar por debajo de todo. Después de un tiempo se decidió y fue a estudiar tranquilamente arquitectura. Se dio cuenta muy rápidamente que la arquitectura no era lo suyo y empezó de lleno a pintar. Aunque, eso sí, no solamente hizo pinturas, también llegó a hacer esculturas y en los últimos años de su vida se dedicó casi que por completo a hacer videos. Así es, este señor si hubiera seguido vivo hasta nuestros tiempos, sería muy probablemente un creador de contenido y muy bueno, la verdad. Sus pinturas reflejaban un espacio onírico donde apenas se veían algunas formas vivas. La mayoría de las cosas que salían eran muy deformes, estoicas, como si hubiera sido un apocalipsis del que no sabemos nada. A él no le gustaba... Es confuso, ¿verdad? Que se explicara la obra, no le gustaba que la gente tuviera un metalenguaje sobre ellas. Él solamente pintaba, la mostraba, si te gustaba, chingón, si no, no la sobreexpliques porque no tiene explicación. Por eso mismo todas sus obras, si las buscas, no tienen nombre, sino más bien un número, todas están enumeradas. De hecho, él odiaba que sobreexplicaran sus obras. En algunas entrevistas llegó a decir que la mayoría de las cosas que pintaba eran sueños. Él reflejaba sus sueños y por eso mismo se empeñaba en tener una mejor técnica poco a poco. ¿Para qué? Para poder ser como una cámara fotográfica de su mente a la vida real. Según él, y palabras suyas, nunca llegó a retratar como tal lo que soñaba, pero quedaba satisfecho con el avance que llegaba a tener con él. Su fascinación por el arte era tanta que siempre estaba haciendo cosas nuevas y como ya te dije, grababa cosas, pero no grababa cosas tan usuales de vez en cuando. ¿A qué me refiero con esto? Grabó en su lecho de muerte a su mamá, así es, ya que él estaba, como les digo, enamorado de este hecho y no lo veía como algo malo o morboso, sino más bien como algo muy bonito que pasa solamente una vez a cada persona. De igual forma, grababa casi que todos sus días, siempre. Se gastó mucho dinero en unas cámaras que dices a la verga, para el tiempo en que las compró. Y de igual forma, se metió a hacer cosas en su computadora, porque así es contemporáneo, bueno, ya no tanto, pero vivió los 2000 y hizo algunas obras, algunas obrillas ahí perdidas por el espacio que puedes encontrar que son pues como el shitpost de ahorita, pero darks, así como los memes cursiados que ahora les dicen. Él los hacía antes de que tú siquiera pensara tu papá en hacerte. En ese momento él ya estaba haciendo memes cursiados, justamente con estas mismas herramientas que tenía la época, 90 y tantos. Su vida fue normal, realmente fue muy normal. Lo único como destacable, aparte de que fue pintor, es que cuando se fue a vivir a otra ciudad, quemó la mayoría de pinturas que tenía en su casa, justamente porque decía que eran tan propias que no se podían exhibir, eran demasiado personales. Así es que las quemó y se fue a su nueva casa, a otro país. Eso es lo más relevante hasta los 2000, que es ya su adultez. Él tenía una esposa y un hijo. La esposa por una enfermedad, y pues él, aparte de que ya vivía en constante depresión, eso lo puso todavía más deprimido, pero lo ayudó a un poco fomentar el hecho de poder vivir con esta depresión tranquilamente y canalizarla en lo que era su arte, su obra, lo cual su hijo no pudo soportar de esa manera, y siendo ya un adulto que trabajaba en una cadena de radio, se intentó automorirse muchas veces y lo intentó 3 veces. En la tercera lo logró y quien encontró eso fue nuestro artista, lo cual lo destrozó y lo puso muy mal. La verdad es que sí, pues es una cosa muy rara, muy triste. Y por ahí del 2005 la vida de nuestro artista en cuestión
terminó de una manera trágica y de una manera muy fea y brutal, a pesar de lo normal que fue su vida y lo enamorado que llegó a estar del hecho de lo que estamos hablando. El casero del edificio donde él vivía le pidió que le prestara, no sé, como 50 pesos, haz de cuenta, y él se negó, justamente le dijo que no. El casero se emputó, fue con un amigo, abrieron la puerta de su departamento y lo navajearon, si no recuerdo mal, más de 16 veces, hasta que pues terminaron con su legado. Justamente luego de eso, pues sí fue un golpe grande, ya que este artista, por lo mismo de que hacía demasiados cuadros y hacía demasiadas más cosas, y ya estábamos en la época contemporánea donde era más rápido pues hacerte conocido con tus cosas, ya tenía una base de fans, ya tenía mucha gente que lo conocía, ya era muy ubicado en el medio y ya estaba posicionado. Obviamente fue un golpe grande para la vida misma en lo que al arte significa, pero aún así pues nos dejó todo esto que ha trascendido tantas barreras y tantos tiempos que hay películas completas basadas en su obra. Hay videojuegos como Scorn, que sí, también están basados en muchos de sus cuadros, y muchísimas más cosas que has llegado tú a ver vienen de ahí, además de que pues son a veces muy notorias, como en la anterior que te comenté, que es la de Empty Man, donde prácticamente esta obra, la del trompetero, la hicieron para reflejar al monstruo principal de esta película. Muy hermético el señor, casi no hablaba de sus obras, casi no hablaba de su proceso. De hecho, él decía que no veía ni leía nada justo para que nada lo influenciara. Eso no lo creo, porque pues siempre vemos algo que nos influencia para hacer nuestras cosas, pero él decía que no era cierto, y pues ahí está su obra, su vida como tal. Como les digo, era tan hermético que realmente no puedo hablar mucho de su obra, más que lo poco que se sabe de él. No era una persona dark, no era triste, era lo contrario, era muy feliz, era muy alegre, muy bonachón. De hecho, a veces era muy enojón, pero no tiene nada que ver con, en este caso, lo que pintaba, que eran cosas muy melancólicas, tristes, atemorizantes y aterradoras, pero que hicieron una estética completa y un mundo colectivo en el que nosotros podemos sumergirnos simplemente viendo su arte y creer que existe un lore, que a lo mejor y no, pero tal vez en nuestra cabeza sí. Por cierto, se me olvidaba, mira mi playera, claro que sí, ya sabes dónde conseguirlas, Instagram, y si no, en mi plataforma roja, te suscribes y te puedes llegar a ganar una de estas y te la envío a la comodidad de tu casa. Ahora sí, ya me largo. Besos.